tardes, mi nombre es Verónica Dillon, soy profesora de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, vicedirectora del IPEAL, Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza del Arte Argentino y Latinoamericano. Me presento para este simposio internacional de América Herida y elijo el eje 2, que trata sobre crítica de arte y producciones artísticas en clave feminista y descolonial, y elegí para la ocasión trabajar sobre la artista Viviana De Vicky porque considero que en este momento es alguien que nos representa a nivel nacional, internacional, de un modo muy, muy claro. Me parece que Viviana es una artista que ha elegido a través de su arte textil trabajar con la memoria, con los vehículos de la memoria. Entonces, el título que le puse o que intenté, creo que es el más oportuno, cuando el arte textil anida en una caja de costura, porque tal como ella ha dicho, ella ha tenido la oportunidad de trabajar, dado los mandatos tal vez culturales que amorosamente recibió desde su familia desde muy pequeña. Ella con esos mandatos culturales ha podido revertirlos como estereotipados, de un modo contrario hacia un mundo, hacia el campo visual contemporáneo, para trabajar, y no de modo violento, sino de modo coherente y tal vez demoledor, contra las sumisiones y los estereotipos de género. Esta obra, por ejemplo, que es la que seguramente ustedes más reconocerán, Calladita te ves más bonita, es una obra que habla sobre el arte contra la violencia de género. A nosotros nos representa mucho, porque en la provincia de Buenos Aires fue elegida por la educación sexual integral, para la educación sexual integral, por el área de artística. Esta es una foto familiar de Viviana, donde impresa sobre unos lienzos, ella refuerza las boquitas bordadas y habla justamente, habiendo sido expuesta también en el museo, en el espacio cultural Haroldo Conti, habla acerca de la sumisión a la que normalmente ha sido por el patriarcado silenciada la mujer durante años. La mujer tenía que ser sumisa, invisible, obediente, callada, responder a todos aquellas labores, ¿no es cierto? A las labores de punto, a las labores domésticas, a las labores de sexo, asociada a las labores de sexo. La mujer estaba asociada a todo aquello que era invisible. Entonces, todo aquello que le fue conferido con amor, para poder sobrevivir, para poder subsistir, tal como ella lo dice, como yo misma lo puedo aseverar, ella lo utiliza como una herramienta no discursiva, sino como una herramienta visual, un recurso expresivo, creativo, para poder recuperar lo que de su infancia construyó la identidad en recursos para poder decir. Entonces habla de que el costurero, para ella es un enredo sedoso de hilos, tiene hilachas de tela, hebras de lana, pelusas, pero un costurero tiene también alfileres en punta, agujas incisivas y tijeras cortantes. Y ese costurero, que pertenece a esta obra y junto con la que la acompaña, donde aparece la imagen de una mujer enredada, bordada y enredada, ¿no? Como si fuera una telaraña entre ramas de árboles o como esa telaraña en la cual uno no puede salir, como tal vez decía Louis Bourgeois, ¿no? El arte cura, también ella cosía mucho y bordaba mucho. Bueno, tal vez Vivi, como Louis Bourgeois, pueda decir que el arte cura y que ella ha traspolado, digamos, nos interpela a través de la aguja y el hilo a repensar qué pasó con esas mujeres de aquella generación que, siendo tan sumisas y que callaban, guardaban esas sonrisas bordadas, estereotipadas, para, en estas hermanas sin molde, por ejemplo, donde ella borda los vestiditos y parecen tan felices, cuando
en el álbum de labores, ella lo representa sin menospreciar lo que significó, por ejemplo, lo que significaron las máquinas de coser Singer, que Eva Duarte, para que pudieran ser herramientas de trabajo, herramientas de subsistencia, herramientas profesionales, les daba a todas las mujeres para que pudieran trabajar, para que aprendieran un oficio, que yo hoy creo que en la contemporaneidad debiéramos revisar los contenidos curriculares en muchos contextos educativos, populares tal vez, para ofrecer nuevas salidas laborales, pero no con el mandato y con el estereotipo cultural de aquel momento, en otros contextos situados y de otra manera. Esas maquinitas Singer, que yo también tengo, hoy son mi recurso expresivo también para poder trabajar. Esta serie de La Costurera recupera frases hechas que escuchábamos, pero que escuchaba Vivi de su familia, donde decía: amor de madre y todo lo demás es aire. Esto que escuchábamos, ¿no? Entre hilos, botones y tijeras de Dales, estaba acompañado de: las nenas son de mamá, la suerte de las feas, las lindas la desean. Tal vez los más jóvenes, las y los más jóvenes, no sepan lo que era remendar, pero era muy común que el oficio de las mujeres fuera remendar. El hombre salía, la mujer no salía. Entonces, otra forma de luchar contra la violencia de género, contra el silenciamiento, con esto no se dice, esto se calla, si fuiste abusada, si fuiste vulnerada, si sos vulnerada cotidianamente en tu casa, no se dice. La mujer debía hacer esas tareas invisibles, entonces aparece la foto impresa sobre el lienzo, sobre la tela, y el pespunte, ¿no? Fragmentando a la pareja, fragmentando el matrimonio. Los hombres son todos iguales. Esta frase se sigue escuchando, ¿eh? Y la serie de La Remendona, la mujer sonriente, complaciente, feliz, y el hombre también, ¿no? Un poco más pícaro, pero también. Sin faltar la frase hecha de la vecina que decía: ay, querida, no hay rosas sin espinas. Vivi dice que los elementos de la costura, con sus caricias y asperezas, se asocian para dejar marca de su paso en las prendas que viven cerca de nuestra piel. Y dice que esas manos cuidaban y acariciaban la prenda de quien las vestía. Por eso ella también apela a las cajas de las mercerías, a los cajoncitos de las mercerías. Y para el Museo de Arte y Memoria, eh, eh, instala en el Museo de Memoria, acá en La Plata, en el año 2019, un costurero, una caja de mercería muy grande, que por suerte ahora se vuelven a ver, porque durante la época de los 90, 2000, habían dejado de aparecer, ¿no? Los oficios, y mucho más el de modista. Nadie podía coser, y vuelven a aparecer, y aparece también una serie de retratos, como si fuera un árbol genealógico, los retratos del árbol, donde las mujeres no tienen parentesco, pero sí historias y luchas en común, a tal punto de que ella sale de la foto y borda hasta el marco de encierro de los portarretratos. Acá la vemos a Vivi cosiendo a los niños desbordados, porque entre los estereotipos de género, que tal vez hoy todavía perduran, estaba que el varón usaba celeste aunque me cueste, y las nenas eran de rosa. Y las muchachas feministas, donde el color púrpura o el color violeta es ese que nos identifica. Y entre los púrpuras y los violetas aparecían también, entre el compromiso social que Vivi ha elegido para su vida, la defensa de los que no han tenido oportunidades en la vida, oportunidades ni casi derechos. Entonces, el derecho a conocer el mar. Cuando el Estado tenía la posibilidad de llevar a todos a Chapadmalal y de que conocieran el mar, de que vivieran sus vacaciones en el mar, tanto niños como jóvenes. Las jóvenes, la juventud que iba a la playa, iba a Mar del Plata, ¿no? Mar del Plata, la ciudad feliz, aquella que permitía que todo el mundo pudiera conocer el mar. Vivi también tiene un gran compromiso con la medicina social cuando habla de que no hay una medicina social si no existe una política social del Estado. Entonces reivindica permanentemente la teoría del hospital de Ramón Carrillo, que fue declarada en el año 1951. Y a través del Museo Urbano, ella hace un montón de instalaciones en el Argerich, en el Pena, en el Museo Ramón Carrillo, y instala las Tres Gracias
envueltas en un montón de telas que flamean en el hospital, en los distintos hospitales en donde he estado, donde interpelan a quien pasa, porque son ámbitos populares, es decir, Vivi se sale de lo académico para llegar, sin salirse en realidad de lo académico, se sale de los museos para entrar a los ámbitos en donde todos podemos trabajar juntos y donde la gente, sea un hospital, sea un restaurante, sea una mercería, pueda acceder al arte y se construye entre todos, la imagen entre el artista y el espectador. También no puedo dejar de reconocer en Vivi su compromiso social con las abuelas. Las abuelas durante años siguieron tejiendo esperando a sus nietos, como nos siguen esperando. Entonces decidió ella donar esta serie de obras que se llaman Labores de Abuelas, como labores de puntos, porque las abuelas fueron formadas para esperar a los nietos. Entonces, esta obra pertenece a las fundaciones de abuelas de Plaza de Mayo. Quiero despedirme con esta obra, recordar que Vivi es una artista comprometida y que nos representa a nivel nacional, a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Maggi, soy docente del ESEA número 1 de San Isidro. Represento a la labor que realizamos con las chiques de tercero A y tercero C de la materia Historia de los Procesos Artísticos. Vamos a participar en el cuarto eje, críticas a la colonialidad, construcciones identitarias y de soberanía en la práctica educativa, la teoría, la historiografía y la historia del arte a través de un enfoque descolonial. El diálogo que vamos a desarrollar le pusimos como nombre El tejido en los Andes y su llave para adentrarse en la cosmovisión de los pueblos originarios del territorio sur de Abya Yala. Son experimentaciones textiles que le vamos a compartir en este videíto. Lo primero que empezamos a plantearnos es de dónde íbamos a conseguir la información necesaria y más allá de la bibliografía tan necesaria que nos acompañó, también nos dimos cuenta que estábamos necesitando tener y nos interpelaba, ¿no? Si es la única manera de recibir la información a través de la bibliografía. Así fue que comenzamos, tenemos la suerte en la institución educativa de que algunos familiares de la institución, algunas familias son referentes de comunidades originarias y así fue que tuvimos acceso a Marcela Guerra, que es una referente de la cosmovisión andina. Ella es del Collasuyu, la confederación, el territorio que forma parte de la confederación del Tahuantinsuyo. Así que lo primero que realizamos fue, además de la lectura de algunos textos, esta entrevista a Marcela, donde ella nos desasnó de algunas cosas y fue una guía a través de toda nuestra labor. Ese video lo tenemos disponible en el canal de YouTube de la institución, así que también los invitamos a verlo, si es de su interés, poder ampliar la información. Además de ese video, nos acompañó otro video súper interesante de la directora Mariana Yudi, que se llama Tejido Andino, donde ahí pudimos ver cómo las mujeres originarias del territorio de los Andes se amarran a los árboles para poder tener una conexión con lo que tiene que ver no solo con el espacio-tiempo presente, sino estos espacios intangibles que son tan interesantes, la concepción en esta cosmovisión de los pueblos de los Andes. Así que acá les pusimos una pantallita de nuestras investigaciones, ¿no? Por un lado, las investigaciones formales, las lecturas formales. Tuvimos 2 libros que nos acompañaron, El textil tridimensional, La naturaleza del tejido como objeto y sujeto, de Arnold y Espejo, de La Paz, del Instituto ILCA en Bolivia, y el libro Aguacuni, Tejiendo la historia andina, de producción chilena, y lo que nos resultó como muy hermoso fue el nombre Aguacuni, ¿no? Que significa tejerse a sí mismo, y ahí nos empezamos a adentrar
un poco más en la labor que íbamos a empezar a realizar, ¿no? Así que bueno, tuvimos en cuenta también otras búsquedas, como ya dijimos, los referentes de comunidades originarias, las raíces familiares, algunas historias que empezaron a traer los mismos estudiantes de sus familias, tutoriales sobre el cómo hacer estos telares, que los chicos mismos iban buscando en sus celulares, y también tuvimos en cuenta el concepto de terricidio, que vienen levantando las banderas las mujeres originarias que vinieron caminando hasta Buenos Aires a principio de año, a traer algunos petitorios y algunos reclamos de sus pueblos. Así que también nos resultó muy interesante esta palabra terricidio, ¿no? Cómo tiene en cuenta el genocidio, el ecocidio, epistemicidio y feminicidio, ¿no? O sea, no solo la destrucción del ecosistema tangible, sino también del ecosistema intangible, ¿no? Todo este mundo espiritual que no está nada separado del mundo humano, ¿no? Más carnal, digamos, que es muy importante, es parte fundamental en las cosmovisiones de los pueblos originarios. Así que bueno, con estas investigaciones encaramos nuestra tarea creativa y teníamos como propuesta no generar más residuos ni comprar productos para generar nuestra obra. Obviamente en la ciudad no tenemos un acceso a los camélidos que nos podrían dar la lana y hacer el proceso de construcción del hilado, así que lo que decidimos encarar fue trabajar con nuestros propios descartes y justamente cambiar la vibración de esos descartes, que dejen de ser basura, que empiecen a ser un material creativo. Así que empezamos a trabajar con las bolsas de nuestro consumo cotidiano, empezar a rescatar todos esos paquetes, porque la verdad es que todo lo que compramos viene empaquetado, y lo transformamos en un hilado, y ese hilado iba a ser nuestra materia prima para empezar nuestra labor, y de esa manera reconvertir esa energía, ¿no? Esto que veíamos tan presente en la concepción de las creaciones andinas, ¿no? Cómo la energía espiritual está tan presente en sus labores y en sus creaciones. Así que bueno, ahí lo primero que encaramos fue qué íbamos a hacer, qué tipo de producciones. Íbamos a hacer 3 producciones: la wincha, las fajas ceremoniales y los mantos de telar, que los íbamos a hacer en telares de cadera. Por un lado trabajamos con los palitos atados a la tierra. Allí hicimos la técnica de la wincha y de las fajas. Las fajas tienen una medida propia y las winchas también. Fue muy interesante ver cómo los chicos y las chicas iban teniendo en cuenta y se tomaban el tiempo de hacer su propia medida, que tenían que conectar los ojos de los ñawis, ¿no? Como le dicen ellos, el ñawi del pasado con el ñawi del futuro, con la medida que va hasta la espalda, conectando con su corazón, ¿no? Y esa conexión tan interesante entre la mente y el corazón, que siempre va ligada a las construcciones de sus producciones. Y los telares grandes, que fueron telares amarrados de amarre a los árboles. Toda la urdimbre estuvo fabricada con ramas y con estos hilados que generamos de bolsas. Acá tenemos algunas imágenes que acompañan todo nuestro relato. Y vamos a citar algunas cositas puntuales de los textos que nos parecieron que aportaban a nuestro saber, que es esto de que el textil vive y la persona vive en el textil, ¿no? Esta comunión expandida entre el sujeto y los objetos, ¿sí? El hombre no solo como un generador de los objetos, ¿sí? Sino como una retroalimentación, y eso nos pareció como muy interesante, ¿no? Quedarnos con esos conceptos. Encajar el flujo propio de energía, las fuerzas propias de energía de la persona, con todos los otros elementos que rodean a esa persona con la misma importancia, ¿sí? Y también otra cosa interesante es la concepción de los 3 mundos, que en el textil está muy presente. Por eso los textiles son, me parece, una pieza, una llave fundamental para entender estos mundos andinos, ¿no? Ellos dicen que las personas que dominan los textiles tridimensionales, de por lo menos 3 capas, que ellos los consideran tridimensional, y ahí tenemos también un concepto diferente, ¿no? Interesante. Esto es una bidimensión,
o es una tridimensión? ¿Cuánto es lo que abarca, además del cuerpo físico, este elemento, ¿no? Y cómo, bueno, ellos consideran que las personas que alcanzan este nivel de tejidos consideran que dominan, ¿no? Que son sabias y dominan los tres mundos en los cuales ellos dividen a su cosmovisión, que son el mundo del Ucupacha, el mundo de abajo, del pasado, de las raíces, el Caipacha, el mundo del presente, y el Hanampacha, el mundo espiritual, ¿sí? Y obviamente también tienen sus animales simbólicos para estas dimensiones. Por otro lado, queríamos rescatar también esta frase aymara que fuimos rescatando de los textos, que dice, piensa con tu cabeza, saca los diseños de tu corazón y como tú te inspiras, realiza con tus manos, ¿no? Esto siempre presente de la comunión entre la mente, el corazón y las manos como las hacedoras de esa construcción, ¿no? Bien, también es importante esta llave, ¿no? Esta llave del tejido como un potenciador del linaje, ¿no? Un transmisor de los saberes y cómo cada comunidad tiene su propio diseño textil, ¿no? Eso también fue un saber interesante de poder incorporar. Agradecemos esta escucha, esperamos poder incorporar algunos testimonios también de los estudiantes para que vean sus apreciaciones. Muchísimas gracias a la Universidad de La Plata por invitarnos a participar en este espacio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sol Macera, soy profesora de la Facultad de Artes y del Instituto Municipal de Cerámica de Avellaneda. Voy a presentar esta ponencia que se denomina Arcilla como tierra y territorio, la cerámica expandida desde una perspectiva decolonial. La idea es revisar ciertas prácticas contemporáneas de cerámica que se pueden entender como cerámica expandida, que piensan justamente el territorio desde sus propias prácticas, ¿sí? Desde estas prácticas que se pueden denominar indisciplinadas o transdisciplinares. Parto de analizar el proceso de colonización, no solo desde el poderío militar y económico y político, sino también desde una perspectiva cognitiva, ¿sí? De pensar cómo los modos de producir u otorgar sentido fueron colonizados, tanto de la experiencia material o intersubjetiva y de todos los procesos culturales, ¿sí? Y este proceso va a decir Aníbal Quijano que se da a partir de la expropiación a las poblaciones colonizadas de los descubrimientos culturales más aptos para el desarrollo del capitalismo, es decir, eligen esos procesos de producción y se los expropian, se reprimen las formas de producción de conocimiento de los colonizados, todos los procesos de producción de sentido en cuanto a universos simbólicos, patrones de expresión y de objetivación de la subjetividad, despojándolos de su herencia intelectual objetivada. Y por último, el forzamiento a aprender la cultura de los dominadores, en todo lo que fuera útil para la reproducción de la dominación, tanto en la actividad material, tecnológica, como la subjetiva, la cultural y la religiosa. ¿Sí? Entonces, en esta cultura colonizada, ¿sí? En el territorio americano y en la continuidad de los procesos de la modernidad que se van desarrollando, podemos ver a la cerámica, el proceso de constitución de la disciplina cerámica en el territorio americano después de la colonización, con un borramiento justamente de sus connotaciones culturales, simbólicas, rituales y religiosas propias de las culturas originarias.
Y en este proceso de modernidad podemos ver cómo se aplica el concepto, ¿no?, de razón instrumental, esta razón que disciplina, que domina, ¿sí?, utilizada solo para la dominación, y en este caso la constitución de las disciplinas, ¿no?, el disciplinamiento del cuerpo y del oficio, siempre pensando en esta clave también de la mano con los procesos capitalistas, ¿no?, en donde la disciplina justamente lo que hace es generar una rigurosidad para el mejor aprovechamiento del tiempo y de los recursos. Y a su vez también esta concepción, ¿no?, de la naturaleza excluida de su dimensión simbólica religiosa y vista solamente como un recurso de explotación. Flores Ballesteros, en su texto Lo nacional, lo local, lo regional en el arte latinoamericano, va a pensar las críticas de la modernidad en el territorio latinoamericano también desde una perspectiva postcolonial, ¿no? Iba a decir que las producciones artísticas, las prácticas artísticas van a tener, desde esta perspectiva, desde la perspectiva postcolonial, van a tener una mirada deconstruccionista, intertextual, intercultural, van a pensar o proponer recodificar la historia desde perspectivas híbridas y heterogéneas. Me parecían términos claves para hacerlos dialogar con las prácticas artísticas de la cerámica expandida, ¿sí? Como podemos ver, este término, cerámica expandida, propuesto por la Cátedra Óleo del Taller Cerámico de la UNA, toma la tradición contemporánea, ¿no?, artística contemporánea cerámica, para pensar propuestas por fuera de los límites disciplinares, que rompen las fronteras y los límites, se colocan en la indisciplina, ¿no?, un espacio abierto para la experimentación y para lo que pueda suceder, ¿sí?, a partir de acciones experimentales, en donde la categoría de lo cerámico puede llegar a ser infinitamente maleable, ¿no?, como el barro mismo. Y justamente estas prácticas expandidas son un territorio muy fértil para el cuestionamiento también desde esta perspectiva postcolonial o decolonial, como estábamos diciendo anteriormente. Entonces hice una selección de 3 prácticas, propuestas artísticas que parten y piensan al territorio, el territorio, como acá dice en esta frase de Andrés Lavaque, no como algo dado, que uno se encuentra en el mundo, sino como algo que se construye en base al lenguaje, que implica inevitablemente un posicionamiento, una elaboración subjetiva y una constitución ficcional. Las propuestas que elegí fueron barro local, a partir del adobe, y cerámicas por nuestro territorio. Barro local es una propuesta que parte de Paula Lambiase, Analía Donadio, Martín Medina y Amarí Atamá, que son un grupo de artistas y ceramistas de Buenos Aires que trabajan con el cauce viejo del Riachuelo, un tramo sin rectificar, en donde se han encontrado fragmentos y vasijas y cuencos cerámicos prehispánicos de los primeros pobladores, que eran díes específicamente, y ellos van a estar trabajando con este barro arcilloso de este cuenco. Acá podemos ver una placa de barro realizada con esa arcilla. ¿Sí? Y van a estar dialogando con investigaciones arqueológicas, con investigaciones matéricas, como podemos ver acá. Justamente barro local se denomina a investigar con las arcillas y las tierras locales, o estas acciones performáticas en donde se lee este manifiesto a través de esta vasija realizada con esas tierras, este manifiesto del grupo, que resalto esta frase: el entorno nos hace o hacemos el entorno. Barro local en los pies y en la palabra, no hay horizontes sin paso profundo siguiendo las huellas primitivas, ¿no? Retomar esa arcilla no como elemento inerte o muerto, sino como una naturaleza que nos habla de habitantes pasados y habitantes presentes, ¿no?
Por otro lado, a partir del adobe y las esculturas Abelius de Alejandra Marinangeli y Xavier Herrán, una propuesta que se hizo en el 2019 en el Centro Cultural Malvinas. Esta propuesta, van a decir los artistas, nos conecta con la ancestral capacidad de construir a mano con tierra. ¿Sí? Van a estar pensando justamente la tierra como elemento de hábitat y de construcción en nuestros hogares. Ellos van a trabajar con lo que es con lo que son los humedales del Río de la Plata, la zona de Magdalena, y trasladaron todas esas prácticas que en general se dan en el territorio a este lugar de exposición. Pusieron estos elementos, esta instalación, que tuvo su lado performático a través de música, y a su vez estas esculturas que se denominan Abelius, que son recintos ecológicos pensados para ser habitados por las abejas. Bueno, desde una perspectiva holística, afirman que esta experiencia es transferible a otros recintos que van desde el fogón para cocinar el alimento, pasando por el horno de pan hasta llegar al propio cobijo, la casa de adobe. ¿Sí? El adobe como el barro como contenedor y construcción de vida. Y por último, ceramistas por nuestro territorio, convocados en un primer momento por Lorena Cámara, Florencia Melo, Ricardo Luza, Ariel Huartel, Emilia Burgos y Vero Córdoba. Se autoconvocaron en un primer momento por las quemas que se estaban dando en Argentina, en donde se quemaron más de 500.000 hectáreas de bosque nativo. ¿Sí? Entonces, como ceramistas, como trabajadores de la tierra, se sintieron aludidos y convocados y empezaron a generar acciones que van desde convocatorias, exposiciones, conversatorios, puestas en práctica, ¿no? Acá podemos ver dos convocatorias que hicieron, una por el desacuerdo al acuerdo porcino con China, y a la derecha es la convocatoria Todo plato es político, pensando justamente en el nivel político, social, económico que implica llevar comida al plato, ¿no? Justamente son convocatorias abiertas, en donde no se restringen a lo que es la disciplina cerámica, sino que tienen una mirada ampliada al respecto. Bueno, en estos tres casos analizo los aspectos materiales, técnicos, procesuales, relacionales y simbólicos y encuentro estas características. Por un lado, tienen una mirada de la disciplina y de la construcción del conocimiento acerca de ese territorio y de esas prácticas artísticas expandidas, ¿sí? Con una confluencia de formas de construir el conocimiento sobre el territorio a través de prácticas inter y transdisciplinares e indisciplinares. Después, una multiplicidad de experiencias y formatos, no se reducen a objetos, sino también son acciones, investigaciones, conversatorios, convocatorias y mapeos, entre muchas varias. Una ruptura de la concepción de artista único hacia una producción colectiva, enlazada también con aspectos de lo ritual, que tiene mucho a la práctica cerámica, y este participador que siempre es un participador que es convocado a participar. También poseen otra concepción del material, de la arcilla, una arcilla conectada con la naturaleza, con la tierra, con el territorio, que dialoga y construye conocimiento sobre ese territorio. Y por último, quería cerrar con esta cita a los conceptos de Danowski y Viveiros de Castro en sus reflexiones en Hay mundo por venir, en donde proponen a las concepciones y prácticas originarias para repensar las problemáticas de la actualidad. Problemáticas que están de la mano con esta última propuesta de ceramistas por nuestro territorio, que justamente se pone en foco el concepto de antropoceno, ¿no? De una tierra que va perdiendo su condición de mundo a partir
de estos desastres ecológicos y naturales, como puede ser la bajada del río Paraná o las quemas de bosques nativos, ¿sí? O mismo el coronavirus, ¿no? Que lo podemos comprender dentro de este marco. Y a su vez el concepto de cosmopolítica, de empezar a pensar la política no solo a partir del hombre, sino a partir de otras entidades que habitan, de que cohabitan con el hombre, como pues la tierra, el aire, ¿no? Los animales, el río. Justamente concepciones que nos retrotraen a concepciones originarias americanas. Así que bueno, les agradezco la atención y seguimos pensando entre todas estas problemáticas. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo se estará viendo este material. En el marco de estas jornadas de la Facultad de Artes de Universidad de La Plata, vinculadas al fin a perspectivas de decolonialidad. Me presento ante todo, aunque tenemos muy poquitos minutos para las ponencias. Mi nombre es Viviana Parodi. Estoy llevando adelante, por un lado, una tesis doctoral orientada en música, que es mi formación de base, y por otro lado también una tesis doctoral en mi formación en antropología social, con la que tengo ahora una pequeña, un pequeño tránsito becario de CONICET. Bueno, para ir y aprovechar estos pocos minutos, voy a compartir pantalla y quizás comentar que en particular en relación con el folclore argentino, vengo haciendo una serie de trabajos, entre ellos los vinculados a las cuestiones de etnicidad, de qué es lo que se definió en cada época como música nacional, y por otro lado también en relación a lo que tiene que ver con las implicancias de género dentro del folclore argentino. Bueno, básicamente quizás decir que en los últimos años, indudablemente más allá de algunas huellas que se están pudiendo, o algunos hitos que se están pudiendo marcar, y del marco, digamos, el contexto de alza del feminismo, por así decir, particularmente en la Argentina, pero en general en el mundo y en América Latina, esto tuvo muchísimo impacto dentro del campo del arte, como en muchos otros campos, y en particular dentro del campo de la danza y de la música. Ahora, particularmente, esta ponencia apunta a un trabajo, digamos, como comparativo, que vengo realizando con los movimientos de músicas de mujeres, o inserta un poco de alguna manera haciendo etnografías en estos movimientos, y que tiene que ver con asistir a espacios performáticos en los que además, bueno, puedo participar en esto de una antropología de y desde los cuerpos y hacer etnografía desde la práctica de la performance, y notar que en algunos circuitos del arte, como pasa con el caso del tango, de hecho hay varios libros publicados al respecto, hay diferentes tipos de manifestaciones en las que estas identidades femeninas, masculinas, varón, mujer y roles que se traducen en la danza son cuestionados directamente desde la corporalidad, ya sea porque sean insertos desde el año 2001, como ocurre con el tango, un poco por el turismo extranjero en los circuitos de milonga. Sin embargo, habría algo así como una imposibilidad respecto de pensar el folclore, en tanto el personaje del gaucho encarna el modelo de masculinidad, y por otro lado el folclore asociado a Dios y la patria encarnan también un poco el emblema nacional. Entonces, meterse un poco con ese núcleo de las masculinidades y feminidades que se ejercen en la música y en la danza dentro del folclore argentino pareciera ser que de alguna forma nos pone en el lugar de tocar o toquetear un núcleo sagrado, digamos, de la patria y de la nación, inscripto en los cuerpos, que no sería muy lícito estar toqueteando o cuestionando. Bueno, un poco para quizás muy brevemente hacer notar cómo en realidad los temas de investigación está siempre bueno llegar desde la propia participación
en este caso una imagen del primer encuentro de músicas mujeres, el Encuentro Nacional de Música de Mujeres en Santiago del Estero, y también un poco lo que es en diferentes contextos geográficos, regionales y culturales, ir viendo estas manifestaciones o evoluciones o cuestionamientos desde dentro, teniendo también en cuenta las, por ejemplo, franjas etarias, ¿no? Como las mujeres más mayores o las copleras, que les costaba quizás asumirse o definirse como músicas, sino simplemente se definían como copleras o vidaleras y como mujeres, y los planteos de las generaciones más jóvenes. Entonces, bueno, por un lado plantear qué sería la cuestión, a qué apunta la cuestión queer, que en realidad tiene que ver con deshacer el género, por eso la imposibilidad, porque sería como un poco imposible a veces pensar en la danza, y hay un montón de experiencias al respecto, y por lo tanto también en la música, porque con la cantidad de compases, forma, la estructura la danza, es un diálogo muy entre estos dos lenguajes, si acaso pueden separarse, en el caso de las músicas populares, en donde en todo caso para deshacer el género hay que deshacer la coreografía y también deshacer no tanto los vestuarios, sino la inscripción en los cuerpos, ¿no? Es decir, cuando estaríamos hablando de un folclore queer, que es lo que vienen cuestionando algunos grupos, sobre todo en Rosario, no estaríamos hablando de asumir identidades otrora concebidas únicamente como masculinas en cuerpos femeninos masculinizados que asumen esa potencia, ¿no? Que se ve en el caso de la doma, del animal, del caballo, como también atributo de la virilidad, digamos, que asume el gaucho, que domina la naturaleza, por lo tanto domina el caballo, domina la mujer, domina una cantidad de herramientas. Al margen de esto, digamos, desde los cuerpos y las performances ocurren algunos cuestionamientos y también algunas sujeciones o adhesión o todavía como cierta dificultad para la erosión de algunos estereotipos que asocian, por ejemplo, a las mujeres en las performances con una cuestión de fragilidad, que no tiene que ver en este caso con si el malambo es sureño o norteño, sino con cómo feminizar el malambo para que puedan bailar o competir en los festivales las mujeres. En todo esto, por supuesto, lo voy a saltear, pero tiene muchísima incidencia las escuelas, los festivales operan también como escuelas, ¿por qué? Porque ejercen una performatividad, es decir, que precisamente van formando los cuerpos y las identidades. Hay muchísimos relatos cantados y de historia nacional y de imaginería religiosa también que asocian, ¿no?, a Dios y la patria y al gaucho como brindando cierta devoción por medio de todas estas prácticas. Si bien, como decía, ocurren otras que podríamos entender como subversivas o como agencias, digamos, en donde se empieza a cuestionar también el género, en el caso de las copleras o vidaleras trans, o en el caso de otras formas de cuestionar, el caso de Mariana Carrizo con coplas feministas, lo que ella modifica no es su identidad de género, sino el decir en relación con el género en las coplas. Entre esas imágenes también son muy reflotadas por las peñas feministas, sobre todo en el interior del país, todo lo que es del orden de lo que en el cuerpo está inscripto por las brujas, por las mujeres, entendiendo como la imagen del diablo en el cuerpo. O sea, exactamente lo contrario a lo que se concibe en relación a la patria, Dios, lo sagrado, la Virgen y la nación. Bueno, si bien lo que he hecho es más o menos un recorrido breve, un poco quizás lo que quería comentar es la relación, digamos, que también se encuentra con este tipo primero de trabajos de antropología del cuerpo y desde los cuerpos, como una metodología de abordaje bastante diferente, donde el cuerpo del investigador también se ve involucrado en las performances o en aquello que se denomina como performance investigación.
Y por otro lado, en tanto la modernidad-colonialidad también estableció las pautas de sexo-género, y estas están inscritas en las músicas y las danzas latinoamericanas o de América Latina, que se conformaron no por fuera de este constructo de la modernidad, sino precisamente encarnándolo. Todo lo que tenga que ver con cuestionar el género tiene que ver con cuestionar la modernidad-colonialidad. Bueno, hasta ahí, y espero que exista alguna instancia de intercambio para que podamos dialogarlo. Hola a todos y todas, mi nombre es Estefanía Santiago, soy licenciada y profesora en Comunicación Audiovisual por la Universidad Nacional de La Plata y he realizado 2 másters en España, uno en Fotografía Documental y Narrativa en la Escuela TAI y Universidad Juan Carlos, y luego otro máster en Artes y Profesiones Artísticas de la Escuela Sur y la Universidad Carlos III, también en la Comunidad de Madrid en España. La investigación que presento para el simposio es una investigación teórico-artística que se llama Poéticas del Derrumbe, una investigación, una obra, un principio de archivo afectivo, y corresponde a una investigación teórica artística que también en parte fue una tesis final de máster, que reflexiona sobre la vinculación entre Latinoamérica, aquellas excolonias españolas, y España, indagando acerca de cómo ciertos elementos que han sido impuestos y apropiados durante el colonialismo siguen operando en la cotidianeidad española. Dicha investigación teórica se plantea desde lecturas en torno a lo propuesto por Silvia Rivera Cusicanqui y también por teorías decoloniales, las teorías decoloniales propuestas por Quijano, Miñolo, Grofowel, Castro Gómez, entre otros autores. Si bien la práctica artística llevada a cabo surge de inquietudes que atraviesan la propia cotidianidad, estos intereses están relacionados a diferencias sociales y étnicas que comenzaron a producirse hace 500 años en el colonialismo en América. Poéticas del Derrumbe es un proyecto artístico que tiene 3 ejes. Indaga en el lenguaje, en el lenguaje español-castellano, en aquellas palabras que quienes migramos a España dejamos de utilizar para poder entendernos. Indaga en las comidas típicas españolas que están hechas todas en base a alimentos traídos de América, y también indaga en la botánica y la figura del invernadero o palacio de cristal, también un elemento colonial. El proyecto reflexiona y desarrolla una crítica o un aporte a la conciencia crítica en torno a el lugar que ocupa la imagen en la práctica artística, la posibilidad de la práctica artística como espacio pedagógico, y la obra en su totalidad pretende una revisión de aquellos relatos hegemónicos, compartiendo saberes que están en los márgenes, para poder observar aquellas estructuras de poder y cómo la colonialidad y el eurocentrismo, ¿no? Conceptos planteados por las teorías decoloniales, siguen moldeando nuestra subjetividad. A su vez, el proyecto indaga en la figura del archivo y en las prácticas archivísticas dentro de la práctica contemporánea, construyendo piezas efímeras para de alguna manera generar una tensión en lo que significa el archivo como concepto histórico moderno colonial. Poéticas del Derrumbe se inicia con este primer trabajo, que fue una instalación
una instalación de palabras afectivas, las cuales fueron palabras que yo empecé a recabar a partir de amigues y personas de otras comunidades migrantes de Latinoamérica, palabras del castellano que son propias de nuestros países y que tenemos que dejar de utilizar en el contexto en Madrid para poder incorporar otras y que se nos entienda. Si bien esto que yo planteo es algo que surge también en los propios países, dependiendo también, diferenciándose en acentos en las distintas provincias, es notable, digamos, como desde aquí hay una presión porque algunas palabras no se entienden, o hay que cambiarlas, modificarlas, y al final terminan siendo como nuestra bandera, en el sentido de que cuando nos reunimos con personas de nuestros países o de Latinoamérica, compartimos y nos entendemos ¿no? en estos refugios, ¿no? Que son las propias palabras. Entonces, aquí se inicia Poéticas del Derrumbe. Es un mobiliario que es frágil, tanto a la vista como al estar cerca, que contiene estas palabras que están impresas en papel térmico, ese papel que se usa también para los tickets de colectivos y de transporte y de supermercado, que tiene la capacidad de que las palabras se borren con el paso del tiempo. Y tiene ópticas de aumento para que el propio espectador pueda acercarse y tomar, digamos, posición para poder leer estas palabras. Bueno, la pieza era una instalación, también estaba acompañada por un vídeo en el cual se podía ver también una imagen muy sutil sobre la cual en un momento del día la luz quema la foto, una foto familiar, la deja en blanco y luego la imagen vuelve a aparecer, ¿no? Como generando un diálogo también en lo que pasa cuando nosotros, quienes vivimos aquí, dejamos de utilizar estas palabras. El proyecto, bueno, se llama Poéticas del Derrumbe porque un poco en relación a lo que plantea Fanon, tenemos que empezar a derrumbar, ¿no? Y cuestionar ciertas estructuras con las que hemos crecido y que moldean nuestra subjetividad. Entonces, desde la práctica artística me parece interesante poner en jaque ciertas cuestiones como el arte de archivo, el lugar que ocupa la imagen, la función que tiene la práctica artística, y también cuestionar la noción de arte, ¿no? El segundo eje de Poéticas del Derrumbe es sobre las comidas, a partir de estudiar, digamos, la construcción del bodegón o de la pintura, y también cómo eso ha influenciado y ha sido utilizado para moldear, digamos, una manera de ver y de hacer en la práctica artística, además también de investigar en otras artistas como Sandra Gamarra, María Teresa Alves y Carol Espíndola, como de qué manera poder cuestionar estas estructuras de poder o estas formas de ver y hacer, para desde adentro romper con estas categorías heredadas y con esta subjetividad tan moldeada. Fue así como creé una pieza, me basé en las recetas, en las comidas típicas españolas, que son comidas que España utiliza, digamos, también como figura para el turismo, digamos, es su cara visible también para el turismo, y son todas comidas que están hechas en base a alimentos traídos de América, como el pimiento, el morrón, el tomate, las alubias, la papa. Entonces, en principio, construí una serie de bodegones basándome también en el consumo que hay, en elementos propios del consumo, como son los plásticos, los vidrios, la basura también propia de la calle, y con esos bodegones construí un libro objeto, en verdad, que lo que reúne es esa serie de bodegones, de imágenes, y debajo de estos contiene las recetas o las historias de las comidas típicas
que se trajeron de Europa, y para poder acceder a esos relatos hay que romper la imagen. Esos relatos también están impresos en papel térmico, por lo cual también se van a borrar. Pero bueno, nuevamente no, una pieza que eso lo que busca es construir un archivo que en verdad no tiene durabilidad, o sí, digamos, como objeto final, pero que su función o su búsqueda, por un lado es como criticar la construcción estética de una imagen, y poder atravesarla para acceder a nuevos saberes u otros conocimientos que quizás hasta el día de hoy no circulan, o si circulan no llegan, digamos, a saberse del todo, ¿no? Y son saberes necesarios que están en esos márgenes y que necesitamos para cuestionar y para repensar, bueno, este presente que es producto de historias terribles y complejas que han marcado como diferenciaciones brutales con las cuales convivimos. Y por último, hay una indagación en lo que es la botánica y la figura del invernadero o palacio de cristal, que también es una herramienta que es creada en épocas coloniales, o llamados museos vivos hoy por hoy, acerca de eso, ¿no? De cómo sigue habiendo un empecinamiento en traer flora que es propia y tiene unas características concretas de un contexto y termina habitando y viviendo en un simulacro de clima y estructura, ¿no? Estructura edilicia. Entonces, en este tercer eje del proyecto ya se produce algo más experiencial, muchísimo más efímero, que tiene que ver con encontrarnos en el invernadero, hacer un recorrido por él mismo, con un audio, es una deriva sonora, le llamo yo, con un audio que yo paso a las personas que vienen, que lo que propone es, por un lado, conocer. El audio cuenta un poco la historia de cómo surgen estos espacios y posteriormente plantea un recorrido y un estar en el invernadero, a su vez que también buscar una planta de América Latina que habita ahí, ¿no? Entonces, luego de toda esta experiencia nos encontramos y un poco compartimos como lo que nos genera el espacio, lo que nos suscitó, si fue posible encontrar esa planta, en qué condiciones la encontramos. Esta última experiencia es la experiencia más, digamos, de construcción, si se quiere, de saber, más experiencial que el resto, pero las tres, digamos, conviven en esa lógica donde la idea es generar un espacio pedagógico de pensamiento, también cuestionando la imagen y también cuestionando la práctica archivística en la práctica contemporánea. Hola, mi nombre es Ana Kansepolski-Teichmann. Voy a estar presentando mi ponencia Grietas decoloniales en la clase de francés, encuentros con artistas de las primeras naciones de Quebec, en la cual voy a estar presentando más que nada algo del proyecto que estoy llevando a cabo en el Bachillerato de Bellas Artes, en donde soy profesora de francés. El proyecto se llama Mujeres que llevan la palabra, aprender francés desde literaturas de pueblos originarios. Así que, dicho esto, antes que nada, lo primero que me gustaría hacer es iniciar con una lectura, justamente compartir algo de lo que estoy trabajando, una de las lecturas que estoy trabajando en el proyecto, de una autora que se llama Natacha Canapé-Fontaine, autora de La Nación Innu de Quebec. Voy a leerlo en francés, luego la versión en español, como para compartir un poco la sonoridad de este fragmento que me parece muy potente y que tiene mucho que ver con lo que a mí me interesa compartir hoy. Un cri s'élève à moi et me transfigure. Le monde
attend que la femme revienne comme elle est née. Femme debout, femme puissance, femme résurgence. Un appel s'élève à moi et je décidai de dire oui à ma naissance. Un grito se eleva en mí y me transfigura. El mundo espera que la mujer regrese como nació. Mujer de pie, mujer potencia, mujer resurgencia. Un llamado se eleva en mí y decidí decir sí a mi nacimiento. El texto es de Natacha Canapé-Fontaine, de su libro de poemas Bleuet et Abricot, de 2016. Bueno, antes que nada comentarles un poco el marco teórico de este proyecto, que por supuesto se sitúa dentro de los estudios descoloniales. Sobre todo los estudios que me interesan son los provenientes de América Latina, puesto que una de las cosas que busco con el proyecto es acercar de alguna manera distintas miradas descoloniales, combinar el norte con el sur, buscar cuáles son los puntos de encuentro que podemos tener entre una mirada que se ha construido más bien desde América Latina y estas producciones de autoras del norte. Bueno, por supuesto, entonces hago referencia a Aníbal Quijano en su pensamiento, en su búsqueda de desarticular el modelo eurocéntrico occidental impuesto por el par modernidad-colonialidad, que atraviesa nuestras instituciones, nuestros modos de pensar, de relacionarnos, de crear y de transmitir conocimientos. Y bueno, principalmente en este contexto creo que la lucha de los pueblos originarios cobra una gran importancia, sobre todo desde la reivindicación de la propia existencia como modo otro de estar en y con el mundo. Y aquí me gustaría citar a Catherine Walsh, cuando dice que justamente el modo otro, aquí y especialmente en los Andes, denota y construye una pedagogía y praxis vivida, que no está centrada en lo humano ni es humanística, sino fundamentada en la interrelación de toda la naturaleza, de la cual los humanos solo somos una parte. Esa es una de las ideas que me gustaría rescatar para mi proyecto. Por otro lado, por supuesto, tomo como referencia a los feminismos decoloniales, puesto que, bueno, claramente mi idea es trabajar con mujeres pertenecientes a las primeras naciones de Quebec. Tengo que tener muy presente desde qué feminismo voy a trabajar en este proyecto, y bueno, creo que el feminismo decolonial o los feminismos descoloniales son los indicados, puesto que no se posicionan del lado del feminismo blanco burgués, que aspira simplemente a la superación de una desigualdad de género, sino que se oponen a su pretensión salvacionista y señalan su herencia colonial. Bueno, pero específicamente entonces, yendo a la especificidad de este proyecto, el marco específico es el de las literaturas indígenas de Quebec, los estudios sobre literaturas indígenas de Quebec, las llamadas primeras naciones de Quebec, que son los pueblos originarios. Es una escritura que en las últimas décadas se encuentra en una gran expansión, su aparato crítico también está en pleno desarrollo. Sin embargo, bueno, los primeros textos publicados por autores y autoras de estas primeras naciones aparecen en el mercado editorial de Canadá, sobre todo de Quebec, hablando específicamente de Quebec, en los años 70, marcados por una fuerte reivindicación política, identitaria, en la que muchas autoras y autores empiezan a decidir tomar la escritura como modo de expresión. Una de ellas es Anna Tan-Capech, una predecesora de muchas de las escritoras inú de hoy en día, que en su primer libro, Je suis une maudite sauvagesse, escribe justamente: cuando consideré escribir para defenderme y para defender la cultura de mis hijos, primero reflexioné bien, porque sabía que escribir no formaba parte de mi cultura. Entonces podemos pensar que en ese momento se produce una especie de emergencia de la literatura escrita de los pueblos originarios de Quebec. Sin embargo, hablar de emergencia de estas literaturas no sería del todo correcto, puesto que sería negar un pasado nutrido por prácticas literarias centenarias de diversas manifestaciones, entre ellas la narración oral. Entonces lo que se produce con esta incorporación de la escritura
no es un alejamiento de estos modos de relatar, sino una transformación necesaria en la que las formas se combinan y dialogan. Entonces, en lugar de hablar de una emergencia, yo tomo un concepto que me parece muy rico, muy poderoso, muy potente, que es el de la resurgencia, que justamente aparece en el fragmento de Natalia Canapé-Fontaine que leí para iniciar la ponencia, puesto que la resurgencia implica esta mirada hacia atrás, implica un retorno sobre sí, que se enriquece del pasado, para volverse hacia el presente y crear o recrear el futuro. En ese sentido, pienso también en las palabras de Mignolo, cuando habla de un pensamiento descolonial que sirve no para volver al pasado, sino para reinscribir el pasado en los horizontes del futuro. La resurgencia es un concepto muy potente que puede ser entendida no solo como práctica de deconstrucción del pensamiento colonial, sino también como una forma de dar surgimiento a nuevos modelos políticos, a nuevos modelos de habitar, a nuevos modelos de crear, basados en una relación recíproca con la naturaleza y con el territorio, que por supuesto aprendemos de los pueblos originarios. Ese potencial creo que se hace cuerpo, se hace carne en la producción de estas autoras. Acá pongo algunos ejemplos, pero por supuesto podría citar muchas otras. Joséphine Dacon, Anna Tan-Capech, Marianne Regil, Natalia Canapé-Fontaine, son autoras, todas autoras de la nación Innu de Quebec. Y bueno, creo que la literatura indígena contemporánea de estas mujeres es un espacio realmente privilegiado para abordar este tipo de reflexiones, y creo que es un espacio que hay que aprovechar desde la clase de francés, puesto que son todas autoras que escriben en francés, si bien o que han sido traducidas al francés, o que en cuyos trabajos se puede leer el francés, así como también la lengua innu, lo cual es muy interesante. Sin embargo, bueno, la pregunta es cómo integrar estas ideas, todos estos conceptos de resurgencia, todas estas producciones a la clase de francés. Entonces tenemos que partir de una realidad que es muy distinta, y ahí viene la crítica, la gran crítica a la clase de FLE, ¿no? De francés como lengua extranjera. La clase de francés tradicional es un claro ejemplo del pensamiento colonial eurocentrista que mencionamos anteriormente, como podemos ver en estas imágenes de manuales de francés, cuya presentación desde el primer nivel está centrada en los estereotipos de Francia metropolitana, basada en sus imposiciones culturales y lingüísticas. De hecho, hasta podríamos preguntarnos por qué motivo se sostiene la enseñanza de esta lengua europea en el ámbito escolar de nuestro país, cuál es el origen colonial de la incorporación del francés a los programas escolares secundarios, por lo menos. Sin embargo, en vez de querer eliminarlo y de buscar que esto no suceda más, creo que en consonancia con la idea de resurgencia que planteábamos y de posibilidades de mirar hacia el pasado para recrear el futuro, podemos pensar en la clase de francés como un campo fértil, que si se abre podemos aprovechar con nuevas prácticas y con estas nuevas perspectivas que estamos trayendo. Entonces, bueno, puede que una de las formas de desafiar a esta hegemonía eurocéntrica y revitalizar las clases de francés sea a través de estas literaturas, que llevan en su espíritu la potencia creadora de las mujeres que las escriben. Sin embargo, creo que el primer paso para abordar una pedagogía decolonial, sobre todo en este caso en el que es muy difícil porque llevamos, las profesoras y profesores de francés llevamos muy incorporada toda esta perspectiva eurocentrista, lo primero que tenemos que hacer es empezar por hacernos preguntas. Entonces, bueno, como esto es más bien un trabajo en proceso, lo que pienso compartirles a continuación son simplemente algunas de las preguntas que me estuve haciendo en este camino sobre cómo decolonizar la clase de francés. Las preguntas serían entonces, ¿cómo pluralizar la enunciación, darle palabra a otros, sin que les fagocite nuestro modo colonial de aprender el conocimiento? ¿Cómo incorporar nuevas voces sin recurrir a estereotipos ni exotizaciones? ¿Es posible proponer un aprendizaje sensible de la lengua a través de la experiencia de contacto con producciones literarias? ¿Cuál es el rol de la lengua materna
en la obra de escritoras indígenas que escriben en francés y cómo puede enriquecer la lectura? ¿Qué podemos aprender sobre nuestros modos de habitar el mundo al entrar en este universo literario? ¿Cómo puede la lectura en una lengua extranjera modificar nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo emocional? ¿Por qué gran parte de las escritoras estudiadas son artistas multidisciplinares? ¿En qué medida dialogan los distintos discursos producidos por ellas? Por supuesto, no existe una respuesta unívoca para estas preguntas, pero creo que son esenciales para ir andando y desandando lo aprendido en la enseñanza y el aprendizaje de francés en el ámbito escolar. Por eso hoy no puedo hablar de conclusiones, sino simplemente de un trabajo en proceso, y en ese sentido, bueno, por falta de tiempo y de poder comentar muchas cuestiones más que me parecen interesantes, simplemente decido cerrar con otro poema, de los cuales, uno de los poemas con los cuales voy a trabajar en este proyecto, en las aulas, con adolescentes, que es un poema de Joséphine Bacon. Voy a leerlo también en francés y en español. Ma richesse s'appelle saumon. Ma maison s'appelle caribou. Mon feu s'appelle épinette noire. Mon canot s'appelle bouleau. Ma robe s'appelle lichen. Ma coiffe s'appelle aigle. Mon chant s'appelle tambour. Moi, je m'appelle humain. Mi riqueza se llama salmón. Mi casa se llama caribú. Mi fuego se llama picia negra. Mi canoa se llama abedul. Mi vestido se llama liquen. Mi peinado se llama águila. Mi canto se llama tambor. Yo me llamo humana. Gracias.